Está Gustavo Cairo en línea, es legislador provincial y vamos a hablar con él. Vamos a preguntarle, porque bueno, para hacer una introducción, el otro día cuando la presidenta anunció que el billete de 100 pesos iba a llevar la cara de Evita para sustituirlo con la figura de el expresidente Roca, bueno, la mayoría de la gente habló cosas, en contra, ¿no?, de Roca, diciendo, está bien que lo reemplacen porque en realidad Roca es un personaje bastante discutido, vamos a decirlo de alguna manera, en nuestro país y tiene muchas voces en contra, muchos que realmente no lo quieren. Gustavo Cairo, este senador, en el recinto, en la Cámara de Senadores, hizo un encendido debate de por qué Roca debe continuar en los billetes de 100 pesos. Se lo vamos a preguntar a él, ¿por qué defiende a Roca? Y es más, en Diario 1 hasta se hizo una mención de su defensa acalorada por momentos de la figura de Julio Argentino Roca. Buenos días, Gustavo, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, Silvia, a todos los que están ahí en el panel de la audiencia. Bueno, usted defendió a la figura de Roca, que justo en un momento en que muchos realmente estaban en acuerdo en que fuera sustituida su cara de los billetes de los billetes de 100 pesos. Sí. En primer lugar, no estoy en contra de que se coloque Eva Perón en un billete en la República Argentina. Más allá de compartir o no, o ser un fervoroso admirador o no de la señora Eva Perón, creo que tiene un lugar destacado en la historia para gran parte de la población argentina. Pero en el contexto de inflación que estamos viviendo, no hacía falta reemplazar a un personaje histórico por otro, sino, cada vez el billete de 100 pesos vale menos y bien hubiera sido una buena oportunidad para hacer un billete de 200, de 300, no sé qué, con la figura de Eva Perón o de quien se le ocurriera a la Presidenta de la Nación. Pero más allá de esto, ¿por qué defiende a Roca? A ver, queremos ir a este punto. De por qué defiende a Roca cuando justamente se aprovechó ese momento en que todo el mundo le pegaba, por decirlo de alguna manera, y usted a defenderlo. ¿Por qué se animó? Bueno, honestamente creo que fue el más grande estadista de la historia argentina, o sea, por las razones que paso a detallar, si hay tiempo. O sea, en primer lugar, y por el primer hecho que voy a decir, merecería no solo estar en un billete, sino ser destacado en, digamos, tener un lugar destacado en la historia que hoy no lo tiene. O sea, en la historia argentina hay personajes discutidos como Sarmiento, algunos lo aman, otros lo odian, otros venerados unánimemente como San Martín y otros denostados casi unánimemente, pero a mi criterio más por desconocimiento que por otra cosa, como el caso de Roca. El tema, por ejemplo, la ley 1420 de educación gratuita, laica y obligatoria, que fue sancionada en 1884. Sancionaron la ley laica en 1884, o sea, hoy sería un problema. En ese momento fue una ley de avanzada en el mundo que duró hasta la tristemente célebre Ley Federal de Educación de Menem, hace poco más de una década. Que permitió la alfabetización de millones de argentinos porque implicó la construcción, triplicar la cantidad de escuelas, de alumnos y de docentes que en la República Argentina. Por otra parte, en el ámbito educativo, empezar con las escuelas técnicas. Antes de Roca se privilegiaba la enseñanza de lenguas muertas, de latín, griego, una educación bastante escolástica, y a partir de Roca empezaron las escuelas de artes y oficios en función de lo que necesitaba el país para su desarrollo. Ese es un punto. Yo señalé 10 puntos en la defensa de Roca. Un tema son muchos puntos, ¿no? Requeriría bastante tiempo explicarlo. Pero bueno, rápidamente. La primera, otro tema. La primera gran reforma electoral de la República Argentina antes de la ley Sáenz Peña, que fue sancionada en 1912, fue en 1902, que justamente la impulsó Roca. Antes de Roca el sistema era de lista completa, el que ganaba se llevaba a todos los legisladores y el que salía segundo por poquitos votos, ninguno. A partir de esa reforma electoral
eso posibilitó esa reforma, el ingreso del primer diputado socialista de América Latina, que fue Alfredo Palacios, que justamente por el distrito de La Boca le ganó al propio secretario de Roca la elección porque era un sistema uninominal. O sea, por primera vez comenzaron las minorías a participar en la política argentina, más allá del resto de los defectos que tenía en ese momento, tenían los sistemas electorales. Por otro lado, todo el tema civil, se creó el registro civil. Antes de Roca, los registros eran parroquiales, y quienes profesaban, yo soy provengo de un hogar católico, pero quienes tenían otra religión, y Argentina en ese momento tenía una política inmigratoria, se tenían que someter a una religión que no era la de ellos para inscribir sus nacimientos, sus defunciones, sus matrimonios, etcétera. Cairo. Ese fue un Pero, gran avance a ver, Gustavo, sí. pero no se puede desconocer que Roca llevó adelante la peor matanza de aborígenes de este país, es decir, limpió una matanza fue realmente lo que hizo. Ricardo, iba a tocar ese punto, el tema... podemos, Gustavo, sí, dame un minuto, hacemos noticias nosotros que tenemos que cumplir sí o sí con esto y explicar este tema porque nos parece que es el punto en cuestión y de polémica, ¿puede ser? Bueno, cómo no, sí. Un segundo nada más. Sí. Bueno, estamos hablando con el senador Gustavo Cairo, quien hizo una encendida defensa sobre la figura de Julia Argentina Roca y su permanencia en el billete de 100 pesos. Recordemos que la Presidenta anunció que por un tiempo limitado se iba a cambiar la figura de Roca del billete de 100 por la de Evita. Cairo sorprendió al recinto, sorprendió a la Cámara de Senadores con su debate, con su encendida defensa sobre la figura de Roca, y estábamos dialogando con él y enumerando algunos de los puntos. Gracias por permanecer en línea, Cairo, muchas gracias. No, por Perdone nada. la interrupción. Sí, y lo que quedó pendiente, Gustavo, es un hecho puntual. Julio Argentino Roca hoy está prohibido en buena parte de la Patagonia, en casi toda la Patagonia. La primera provincia que avanzó con esto fue Neuquén, sacando sus bustos, por ejemplo, por considerarlo un exterminador del indio, del aborigen, en toda la Patagonia argentina. Y en este marco uno dice, ¿cómo se puede defender a un hombre, a un tipo que llevó adelante una verdadera matanza en nuestro país? Bueno, Ricardo, no desconozco que este es un tema polémico. O sea, a mí me sería mucho más fácil seguir las corrientes. O sea, seguir el pensamiento que quizás yo mismo tenía hace un tiempo antes de ponerme a investigar sobre este tema. Pero puntualmente, a partir de la lectura de un libro que Soy Roca, de Félix Luna, un escritor de origen radical, la verdad que me llamó la atención y me puse a investigar hace 10 años aproximadamente sobre este tema, sobre la campaña del desierto, sobre el gobierno de Roca, sobre la problemática que había en ese momento, y la verdad que me empecé a sorprender con un montón de información y de cosas que yo la verdad que no tenía idea. Tenía la idea que nos imparten en la secundaria, así someramente, que hubo una campaña al desierto, pero la verdad es que no tenía idea quiénes eran los indios que estaban en la Patagonia, si había diferencias entre ellos, si eran buenos, si eran pacíficos, si no lo eran, si todos eran igual homogéneos. Bueno, me puse realmente a investigar sobre el tema y descubrí toda una problemática de un mundo que desconocía en ese momento. Yo he viajado por la Patagonia y la verdad que, salvo la calle principal de Santa Cruz, que se llamaba Julio Argentino Roca y ahora se llama Néstor Kirchner a partir de hace un par de años, o un año, las calles principales de casi todas las ciudades de la Patagonia se llaman Julio Argentino Roca. Por supuesto que en Neuquén hay un sector promovido por la comunidad mapuche que repudia la ciudad de Roca y demás, pero digamos, habría que situarse en aquellos momentos cuando Roca decide hacer esa campaña del desierto y cuál era la problemática que tenía la República Argentina en ese momento. Nosotros, como Argentina, llegábamos hasta acá en Mendoza, teníamos el fuerte de San Carlos, digamos, y el de San Rafael como una avanzada de Mendoza, digamos. El resto era territorio que no había ocupado la República Argentina, ni Chile, ni nadie. Llegaba hasta Villa Mercedes, Río Cuarto, la frontera, y de ahí pasaba a Buenos Aires. Para abajo, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, era territorio que no habíamos poblado, salvo
una colonia galesa que por barco había llegado a Santa Cruz y que convivía en muy buenos términos con los indios argentinos que vivían en esa zona, que eran los tehuelches, y que entre ellos, y aún hoy, yendo a Puerto Madryn, ahí en Chubut, se conmemora anualmente, a mí me sorprendió, el encuentro entre esa comunidad europea, galesa, y los indios tehuelches, porque entre ellos comerciaban, digamos, y se enriquecían mutuamente. Unos le daban cueros, los otros les enseñaban a hacer dulces, etcétera, comerciaban, y se protegían mutuamente. Pero resulta que hubo un proceso, es largo de explicar, por eso es complicado, y yo pretendo en algún momento hacer una conferencia, y si puedo escribir un libro sobre el tema para poder explicar bien, pero en 2 o 3 minutos tratar de decir. Hubo un proceso de araucanización de la Patagonia, donde tribus indígenas de Chile, araucanas, se fueron cruzando a la República Argentina. Sobre todo instaladas en la provincia de La Pampa, en la zona de Salinas Grandes, puntualmente un castillo llamado Calfucurá, de origen chileno, comenzó a ser quien dominaba esa zona, y lamentablemente esa tribu puntualmente, y los ranqueles que estaban en la actual Victorica, que queda aquí también en La Pampa, tenían como modus vivendi hacer malones. Digamos, esto es público, o sea, es cuestión de investigarlo un poco. Hacer malones y asolar a las estancias argentinas en ese momento. El tema de las cautivas es un tema tabú en la República Argentina. Yo, tratando de investigar, he recorrido varias bibliotecas del país y encontré un solo libro escrito por una venezolana que trata la problemática de las cautivas. O sea, las personas que, las mujeres que eran tomadas de los pueblos de Argentina, de San Luis, de Córdoba. Ha habido malones acá en La Paz. Hay inclusive anécdotas ahí que la cuenta Lucio de Mansilla en el libro de una excursión a los indios ranqueles. Toda esa problemática era realmente un problema para el país, no solo porque por esta cuestión de los asesinatos y la toma de cautivas y demás, sino también que Argentina tenía un problema geopolítico con la Patagonia. Chile hoy, yo me he tomado el trabajo de comprar libros de Chile y lo que enseñan hoy en la secundaria en Chile, y dicen: en 1881 le cedimos la Patagonia a Argentina, por un territorio que no había ocupado ni Argentina ni sabía lo que había en la Patagonia. Realmente en ese momento no se sabía qué había, por eso le llamamos el desierto, porque la verdad que la primera parte es un desierto, pero después cuando nos encontramos con San Martín de los Andes, Bariloche, que por eso se envió al perito Moreno para hacer unos estudios allá, nos dimos cuenta que no era ningún desierto esa zona. Pero teníamos un problema de soberanía con eso. De hecho, Chile se apresuró y fundó Punta Arenas en el Estrecho de Magallanes, cuando nosotros ni siquiera, habíamos ido al Estrecho de Magallanes. Y eso mismo nos pasó en el norte con el Chaco paraguayo, que nosotros por no ocuparlos, era parte del Virreinato de Río de la Plata, pero lo terminamos perdiendo porque nunca lo ocupamos. Y era muy probable que nos pasara lo mismo con la Patagonia. De hecho, vino un autodenominado rey de la Patagonia, un francés, Antoine Tunier, y que se autoproclamó rey de la Patagonia. Pasa que después no le fue bien. Y había cables ingleses de que la Patagonia era un territorio como para tener en cuenta, sobre todo porque nosotros nunca habíamos ocupado ese territorio. Entonces, una de las grandes, y yo diría que la mayor contribución de Roca a la República Argentina es justamente la ocupación de la Patagonia. Y en cuanto a lo puntual, Ricardo, me preguntabas de la matanza de indios y demás, murieron, según historiadores, según Piña, digamos, que no es un historiador precisamente que defienda a Roca, 1.600 indios de Lanza en esa campaña. Y en la de Rosas, varios años antes, en 1833, murieron 3.000, el doble de indios que de Rosas. Que hubiera muerto uno es malo, yo lo sé eso, pero de 10 caciques principales que había en ese momento en esa zona de La Pampa, 9 quedaron vivos. O sea, uno solo murió, Baigorrita, porque no quiso rendirse. De hecho, Namuncurá, que era el líder de esas tribus hostiles
porque no estamos hablando de los huarpes, no estamos hablando de los tehuelches, que siempre fueron pacíficos y convivieron muy bien con las autoridades argentinas. Estamos hablando de las tribus hostiles y que yo mencionaba hace un rato con el tema de los malones y toda esa historia. Que no... Gustavo, sí, por una cuestión de tiempo creo que has relatado muy bien la historia, pero a ver, una cosa es ser pacífico y ser bueno como el indio, obediente, y otra cosa era que se aprovecharan del indio, como pasó, ¿no? Es decir, el indio también fue sometido, y fue sometido por la población civil, por las distintas campañas que llevaron adelante en su momento los gobiernos de turno en la Argentina. Esto es histórico, ha pasado en todo el mundo en realidad, lamentablemente es así, ¿no? Desde el momento en que se hablaba de colonizaciones y jamás se colonizó, lo que se hizo fueron colonizar matando indios. Bueno, una cuestión muy extraña, sí, la parte, extraña manera de colonizar, ¿no? No reivindico la forma en que los españoles, antes de que existiera la República Argentina, tomaron a los indios y querer imponer una religión a la fuerza. Yo para nada reivindico eso. Yo estoy hablando de la Argentina y el problema que tenía Argentina. Teníamos el problema, a ver, es largo de explicar, sí, es largo de debatir. Interesante también para escuchar, ¿no? Pero bueno, en radio... Y a mí me vendría mucho mejor no decir absolutamente nada de esto, no soy consciente, no, pero... La verdad es que creo que la Patagonia es muy importante para Argentina y que estaba absolutamente en riesgo. Y para cerrarlo lo del cacique Namuncurá, que era el líder, fue, digamos, nombrado coronel del ejército argentino. O sea, no es que una matanza. Acá todo el mundo que se sometió a la República Argentina, que fue la mayoría, siguió perfectamente habitando y viviendo lo que quería Argentina en ese momento era tomar posesión de la Patagonia y no tener un estado de guerra interno. Esa es la situación. De hecho, cuando Roca termina la campaña del desierto, es elegido presidente de la nación. O sea, no es que se lo metió preso, al contrario. En ese momento era una causa nacional. Claro, en aquel entonces era bien visto. Está bien, está claro. Muchas gracias, Cairo. Igual está escribiendo un libro sobre Roca. Sí. Y bueno, vamos a tener la oportunidad en poco tiempo, ¿no? De poder leer los análisis que ha hecho a través de largo tiempo. Espero, la verdad que me cuesta sentarme a escribir la investigación, la tengo terminada, pero sí me cuesta sentarme a volcarlo en un papel y bueno, en algún momento lo irá a terminar. Ahí lo vamos a poner. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. No, por nada. Que tengas buen día. Luego. Hasta luego. Gustavo Cairo. Senador del PRO y, bueno, defensor apasionado de Julia Roca. Y conoce muy bien la historia, eso está muy claro.